1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 11. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 11. Dice el texto: si esto, por favor, esa palabra esto va a ser muy importante aquí. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y repito ese último verso: esto manda y enseña. Hermanos, ustedes ya saben, los que son miembros y los que vienen asiduamente a la iglesia, el contexto del libro de 1 Timoteo, de la carta a Timoteo. Pero por ahí, si hay alguien aquí visitándonos, quiero informarle, quiero contarle para que nos siga, que estamos estudiando una carta que el apóstol Pablo escribió a un joven predicador, a un joven con labores pastorales, llamado Timoteo. Timoteo estaba en este momento dirigiendo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y el motivo de esta carta era para que Timoteo se reafirme y sepa cómo conducir a la iglesia del Señor. Repito, que estaba en Éfeso. Lo que yo quiero ahora con ustedes es darles una introducción en cuanto a este texto y después mostrarles 5 puntos que tiene esta porción. Vamos a girar en torno a la idea de qué es un buen siervo del Señor, qué es un buen siervo del Señor, y vamos a hablar vamos a ver que un buen siervo del Señor confirma a la iglesia y también advierte a la iglesia en cuanto a los falsos maestros, que un buen siervo del Señor nutre a la iglesia, pero antes de nutrir, se nutre. También de que, como tercer punto, de que un buen siervo del Señor lucha para no ser influenciado por el engaño. 4, un buen siervo del Señor es un siervo que se ejercita en la piedad. Y un buen siervo del Señor, perdón por repetirlo tanto, es un hombre, es una persona que trabaja para el avance de la obra de su rey. Ahora, es importante entender esto de que Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Y cuando hablamos de un siervo, aquí en el sentido directo se está refiriendo a un ministro. Pero el punto importante para partir es que Timoteo tenía que hacer estas cosas para a su vez presentarse como un ejemplo para todos los demás. Así que esto no es solamente para Timoteo, sino que es una forma de entender de que Timoteo después iba a guiar a los demás a que sigan su ejemplo. Amén. Hermanos, esta primera parte inicia con esta frase enorme que dice: si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Imagínense que yo pudiera, ante cada labor, ante cada actividad, ante cada rol, simplificar todo con un simple esto. Si esto haces, serás un buen padre. Si esto haces, serás una buena madre. Si esto haces, serás un buen trabajador. Bueno, lo que quiero mostrarte, hermano, es que los versos que vamos a estudiar ahora van a ayudarte a entender muchísimo el formato de pastorado que tiene esta congregación. ¿Por qué? Porque
Esto a lo que se refiere Pablo es sumamente fundamental y es algo en lo que cada ministro del Señor debe de meditar, porque si cada ministro hace esto que Pablo va a señalar aquí y que en lo que vamos a meternos hoy, va a ser un buen ministro del Señor. Yo podría inclusive ponerte en lo negativo diciéndote que si algún ministro no hace esto que dice Pablo, bueno, no será un buen ministro del Señor. En otras versiones, este versículo inicial, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice así: si expones estos asuntos a los hermanos, serás un excelente ministro. La Biblia NBI no es mucho de mi agrado, pero igual a veces ayuda mucho para entender los versos. Dice la NBI: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás buen servidor, en lugar de ministro, dice de Jesucristo. La Biblia de las Américas dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Entonces, mirándonos en estos versos, en estas palabras, cada persona que ha decidido ser un siervo del Señor tiene que entender de que tiene que meditar profundamente en estas cosas para entender si está siendo fiel a su llamado al ministerio. Amén. No solamente eso, cada persona, cada feligrés, a su vez, tiene que meditar en estas cosas para ver si aquellos hombres que han elegido o que han puesto como ministros realmente les están guiando conforme a la palabra del Señor. Así que esta palabra que está en el versículo 6, si esto enseñas y esto haces, es sumamente importante. Así que tenemos que darle una particular atención a lo que Pablo está refiriéndose, y perdón por tanta redundancia con esta palabra. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Este es el punto de partida inicial que pone el fundamento de toda esta predicación. Bueno, esta palabra tiene mucho que ver con todo lo que está anteriormente expuesto. Básicamente se centra en los versículos 1 al 5 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero para que se entienda, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, tenemos que arrancar del 14 del capítulo 3. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14: esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No hay mucho que interpretar ahí, es totalmente expreso. Pablo escribió esta carta para que Timoteo sepa cómo debe de conducirse entre los hermanos en la iglesia del Señor. Inclusive, miren cómo inclusive en la definición da la labor de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de proteger el evangelio del Señor Jesucristo. Sin evangelio no hay iglesia. Amén. No hay iglesia. Se predica el evangelio, mucha gente cree, se aglomera, se organiza, nace una iglesia local. Sin evangelio no hay iglesia. Después de eso, de definir la misión de la iglesia, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es la traducción de la Reina Valera. Algunos traducen esa palabra piedad como fe o devoción, porque Pablo está diciendo: es indiscutiblemente grande este misterio de nuestra fe, de la piedad, de lo que creemos, a lo cual somos devotos. Es increíblemente grande. Y después de decir que es grande, indiscutiblemente grande, este misterio lo enumera citando una poesía o himno de la época que dice: Dios fue manifestado en carne, Jesús se encarnó. 2, justificado en el Espíritu, el Señor pagó por nosotros, nos justificó, y no solamente eso, demostró ser el Hijo de Dios, el sacrificio agradable delante del Padre. 3, visto de los ángeles, Él ascendió y los ángeles enteros fueron testigos de su obra. Todo el mundo espiritual fue testigo de la obra del Señor en la tierra hasta que volvió a ascender
a los cielos. Él fue predicado a los gentiles, porque si bien Él viene de los judíos, en la expansión del pueblo, los gentiles fueron añadidos al pueblo del Señor. Creído en el mundo, Él fue predicado y en el mundo se le creyó, y otra vez recibido arriba en gloria. Básicamente lo que está acá comprimiendo Pablo, hermano, es la obra de Jesucristo, es el Evangelio. No hay muchas vueltas que dar con esto. Estas verdades, estos enunciados son están por encima de las denominaciones. Presbiterianos, bautistas, anglicanos, metodistas, otras denominaciones sanas. Básicamente todos convergemos en este punto y en esta verdad. El Evangelio del Señor, en este indiscutiblemente grande misterio. El motivo por el cual hay denominaciones es que en doctrinas no salvíficas no estamos de acuerdo. Ya veremos arriba quiénes están equivocados. No importará mucho, ya estaremos con el Señor y la gloria será plena. Pero el Evangelio, no hay posturas en cuanto al Evangelio. No hay el Evangelio para mí el Evangelio es. ¿Entienden la diferencia? No hay para mí el Evangelio es esto, y el Evangelio para Marco es esto, y el Evangelio para Rubén es esto. El Evangelio es. Amén. Por encima de todo. Es un mensaje y nada más. Y ese es el misterio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en parte lo entendemos y en parte nunca lo vamos a entender. Aquel que cree que comprende completamente el Evangelio no lo comprende. Hay cosas que podemos definir, asimilarlas, entenderlas limitadamente porque tenemos un entendimiento limitado, pero completamente nunca vamos a poder saborear lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es indiscutiblemente grande el misterio de nuestra fe, piedad o devoción, la palabra que más te guste. Ahora, después de Pablo escribir el motivo por el cual escribió esta carta a Timoteo, después de decirle de que él debe de saber conducir al cuerpo del Señor, a la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y después de decirle lo que es el centro de nuestro mensaje y devoción, advierte en el capítulo 4 con un enorme y espantoso pero. ¿Por qué digo eso? Porque contrapone dos conceptos, lo hermoso del Evangelio y de la fe, y después dice en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros o en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, miren la autoridad espiritual y divina que le da a esta frase. No lo digo yo, dice Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Mateo, no. El Espíritu dice claramente. Obviamente que el Espíritu utiliza hombres para que plasmen palabras venidas del Señor, pero el Espíritu, y está con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y habíamos hablado de lo que es apostatar. Un apóstata no es un hermano que ha caído y que por un tiempo se aparta. Un apóstata es alguien que ha cambiado de parecer, que dice, ya no creo en Jesús, ya no creo en el Evangelio. Y eso lo manifiesta de distintas formas, tanto abiertamente diciendo no creo o siguiendo a un Cristo distinto. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 24? Dice Jesús mismo que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán milagros, señales y prodigios con el motivo de apartar, de que ocurra apostasía. Jesús te lo dijo. Y que harán milagros, señales y prodigios. Hermano, el paralítico se va a levantar de la silla de ruedas.
¿Lo entienden? Un cojo va a empezar a caminar bien. Y la pierna a alguien que la tiene más corta se la va a emparejar. Van a pasar cosas como esas. Jesús te lo dijo. Ahora, te está diciendo, no te dejes impresionar por las señales que el tal milagrero hace, porque lo importante es hacia quién te está guiando. No se juzga al predicador por el milagro, sino por el mensaje. Amén. Es una advertencia enorme. De hecho, que en Deuteronomio 13 también habíamos leído, no lo vamos a leer de nuevo, porque estamos repasando lo que estudiamos el domingo pasado. Dice a Israel el Señor a través de Moisés: si se levantara en medio de ti algún soñador de sueños o alguien que anuncia milagros y señales, y tales milagros se cumpliesen, cuidado, porque no juzgues al mensajero por los prodigios, porque te podrían estar guiando en pos de dioses ajenos. Es más, dice en Deuteronomio capítulo 13, y ustedes tienen que corroborarlo como buenos bereanos, que no solamente eso, también el Señor mismo te está probando para ver si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que, en parte, yo hasta podría decirte que los falsos profetas son un instrumento del Señor para probar si realmente los que dicen amarle, le aman verdaderamente. Gracias al Señor por los falsos profetas. Entonces Pablo dice, y vuelvo al punto, esta es nuestra fe, es indiscutiblemente grande, pero también dice el Espíritu que en los últimos tiempos muchos van a apostatar, apartarse, dejar de creer en eso, en este misterio, en la fe. Y está aquí. Lo estoy leyendo textualmente. Algunos apostatarán de la fe. Y miren, por favor, para que tomemos un buen impulso, así como atribuye al Espíritu Santo los dichos de que algunos apostatarán alguna vez, en algún momento, miren cómo va a atribuir las falsas enseñanzas no solamente a hombres, sino a entidades demoníacas que están detrás de ellos. Dice, ven la contraposición, ¿verdad? El Espíritu dice claramente, ahora, dice que esta apostasía va a llevarse a cabo porque algunas personas van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Textual. Así que si estás viendo a un falso predicador de un supuesto evangelio, no estás escuchando simplemente un hombre, sino que estás escuchando a todo un reino opuesto que está manifestándose a través de él. Y hago la pregunta, es claro, ¿verdad? Hermano, es claro. ¿Se dan cuenta que no le estoy metiendo ideas? Es claro. Vos podrías levantarte y predicar esto. No estoy yendo que al griego, que es clarísimo. Y después se usa un lenguaje muy duro, que a muchos dirían, te falta amor, Pablo, por expresarte así. Después de decir de que muchos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia van a prohibir hacer cosas que Dios manda. Y habla de casarse y de inclusive ingerir alimentos que no están prohibidos. En el contexto era básicamente personas que en lugar de exaltar la gracia, iban a predicar un mérito, un sistema de méritos y un sistema de obras. Hasta acá la prédica pasada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro.
¿Vieron? Y una vez más, ¿a qué se refiere con esto? Con afirmar a la iglesia su identidad. Ustedes son esto, hermanos. Esta es nuestra misión, esto es nuestro mensaje. Pero recuerden que el Señor dice que muchos van a apostatar de este mensaje escuchando a demonios a través de hombres. Si enseñas esto, serás un buen ministro. Wow. Si no enseñas esto, no serás un buen ministro. Yo he hablado con muchos de ustedes y muchos de ustedes van a recordar nuestras conversaciones al inicio cuando llegaron a la iglesia y escuchaban algún mensaje en cuanto a falsos profetas. Y con muy buena intención, algunos de ustedes manifestaban, pero pastor, ¿por qué denunciar a los falsos profetas? ¿Por qué denunciar a un Cash Luna? ¿Por qué denunciar a un Maldonado o a un Benihim? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente concentrarse en hacer bien la obra y predicar el evangelio y nutrir a los hermanos? Porque no es mi concepto de buen ministro. ¿Entienden? Porque te estoy mostrando en este texto que ser un buen ministro es enseñar esto. Y con esto Pablo se refiere a reafirmar a la iglesia en su identidad y advertirle de que van a venir mensajeros con un falso mensaje. No solamente eso, inclusive algunos... Es que la gente no quiere conflicto, muchos no quieren conflicto, no quieren pelea. Y también yo entiendo esa noble posición, pero Pablo no le escribe a Timoteo, mira que te mando que vayas en contra de ya sabes quién. No dice así. Pablo dice Himeneo y Fileto. ¿O no? Alejandro y Demas. Es claro, si hay gangrena en la iglesia de gente que está llevando al pueblo lejos del evangelio, tienen que ser identificados. Aquí está. Miren, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, miren, no sugerencia, mandamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, yo te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, ahí está, la fe, ya sabes qué es la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, apostataron en cuanto a la fe, algunos nomás, no, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Clarísimo. ¿Sí o no? Hermano, clarísimo. Me puedes decir perfectamente no me gusta, pero no me puedes decir no es bíblico. No me gusta, pastor. No me gusta. Yo soy más diplomático. Bueno, este hombre asesinaba la diplomacia. Porque esté la iglesia encarriada en el evangelio. Hermanos, sin evangelio no hay iglesia. No lo hay, hermano. No lo hay. Podemos debatir muchas cosas después. Con milenio, sin milenio. Va a bajar en el caballo o va a bajar en la nube. Muchas cosas podemos debatir. Pero sin evangelio no hay iglesia. No lo hay. No hay converso. No hay fe y arrepentimiento. No lo hay. Y somos columna y baluarte del evangelio del Señor Jesucristo. Así que miren, hermanos, miren, lo que tenía que hacer Timoteo era mantener fuerte la llama del evangelio en la iglesia de Éfeso y advertir sobre aquellos que vendrían o con el propósito de dañar a la iglesia en su seno, en su núcleo, en su mensaje, en el enormemente grande misterio de la piedad.
Y repito, y subrayo y recalco, si algún ministro o siervo del Señor hace esto, fortalece y denuncia, es un buen ministro del Señor. Si yo te amo, voy a advertirte de aquellas cosas que vienen a trastornar tu casa. Por ahí alguno que no viene hace mucho tiempo va a decir, con razón son así. Sí, hermano, este es el motivo que nos mueve. Este es el motivo que nos mueve a pastorear como estamos pastoreando, a ser como somos, a chocar por las cosas por las cuales chocamos. En esta congregación, acá hay gente que va a decir, conmigo el pastor hizo eso, conmigo también. Cuando yo veo en este mundo de las redes sociales, yo veo que publicas la prédica de algún pastor. Si yo te estoy pastoreando, yo voy y averiguo cosas de ese pastor. Ustedes saben, ya le he escrito a muchos de ustedes. ¿Quién es ese? Te pregunto. ¿De dónde le sacaste? Es mi deber. Es mi deber. Yo me doy cuenta que un buen pastor y digo, bueno, está bien. Pero muchas veces les he dicho, y aquí están presentes, no escuches a esa persona. Pero pastor, este mensaje que dio es bueno. Claro que sí, que ese mensaje me pareció bueno. Pero ¿no te das cuenta que también Pedro dice que hay envoltorios? Tráeme al predicador más hereje. Y hay muchas prédicas que vamos a estar de acuerdo con él. Pero Pedro ya te ha dicho que van a envolver la mentira con verdades. Van a meter encubiertamente herejías en la iglesia. ¿Con qué se encubre una mentira o una herejía? Con verdades, hermanos. Tráigame el libro de dietas de los testigos de Jehová. Es hermoso, saludable, juguitos por toda parte y verduras. No hay problema con eso. Ahora, de la dieta, de esa forma de cuidar el cuerpo, Jesús no es Dios, cuidado. Es un simple ángel que bajó y no es digno de adoración. Y comenzamos por la dieta. ¿Entienden el punto? Ahora si cada siervo del Señor debería de tomar un ejemplo a cómo ser, yo digo, tomen el ejemplo de Pablo. Tomen el ejemplo de Pablo. Pablo decía, imíteme, porque yo estoy tratando de imitar al Señor. Imíteme. Lo que Pablo está haciendo con Timoteo es reafirmarlo en su misión. Escribe un comentarista en cuanto a esta porción, bastante dura para mí. Créame que yo lo sigo diciendo, es muy duro, pero es lo que tenemos que hacer. Son frases muy fuertes, pero son bíblicas. Escribe un comentarista: Timoteo debe de advertir a los hermanos del peligro venidero. Debe señalarles que será el producto final de algunos errores que en su forma inicial se estaban manifestando ya ahora en Éfeso en aquel momento. Después dice este comentarista, pero que en su desarrollo completo se manifestará en el futuro. Debe dejar claro a los líderes y a la gente de Éfeso y a sus alrededores lo que el Espíritu ha revelado claramente en cuanto a la naturaleza de la falsedad que se aproximaba y en cuanto a la forma de combatirla. De aquí que la expresión estos asuntos se refiere directamente a los versículos 1 al 5 del 4 y de una manera accesoria a los últimos versos del capítulo 3. Eso. Y también escribe otro comentarista,
diciendo, se llama William Hendrickson, le suelo leer bastante. Yo lo admiro mucho a este predicador, ya no está vivo, a este comentarista. Dice, un excelente ministro o siervo es uno que, en amante devoción a su tarea, a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte en contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Ese hombre verdaderamente representa y pertenece a Jesucristo. Sí. Así que si yo hago estas cosas, voy camino a hacerlo bien. Así. Algunos se van a ir, otros van a encontrar refugio, otros van a entender que los amamos. Pero es lo que tenemos que hacer. Para mí no hay opción. No hay opción. Hermano, no lo hay. Y puedes venir a reconvenirme. Yo voy a escucharte con 1000 gustos. Pero para mí no tengo opción. Esto es lo que tengo que hacer si quiero hacerlo bien. Ahora, yo a su vez voy a inspirarte, voy a llamarte, voy a tratar de dirigirte a que hagas lo mismo. Obviamente, un ministerio no puede estar enfatizado en denunciar falsos maestros. No puede ser caracterizado por la crítica, pero tiene que ser un ministerio en base a predicar el Evangelio, fortalecer a la iglesia y advertir. Pablo, después de escribir esta frase, esta enorme frase, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Miren cuál es el foco. Los hermanos. A los hermanos hay que enseñar esto. ¿Para qué? Para ser un buen ministro de Jesucristo. Esa palabra ministro es la palabra diáconos, pero no se refiere a la diaconía como ministerio, como rol de un oficial, sino que más que nada a servidor. Vamos a servir bien a los hermanos si tomamos esta misión. Como segundo punto, después del hecho de que tenemos que fortalecer, reafirmar y advertir, el ejemplo que tiene que mostrar un ministro del Señor es de que un buen siervo de Dios se nutre para luego nutrir. Amén. Cabezas de familia. ¿Entienden, verdad, esto? Los siervos del Señor, comenzando por los pastores y por todos los demás, debemos de comprender de que antes de nutrir, tenemos que nutrirnos a nosotros mismos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Nutrido con qué? Con la buena palabra, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Hermano, doctrina que has seguido. Esta expresión es tan coherente que la única forma que un ministro enseñe o nutra a sus hermanos es, hermanos, nutriéndose el primero. Podríamos inclusive poner un cuadrito y poner púlpitos débiles, iglesias débiles. Púlpitos fuertes, y con fuerte me refiero a nutrido, que edifica y alimenta en el Señor. Bueno, y púlpito fuerte, iglesia fuerte. Así. Básicamente todo se podría resumir de la siguiente manera, que es a través, y solo a través del conocimiento de la palabra del Señor, que un siervo, que un pastor, que un ministro puede guiar al rebaño de su rey. En las palabras del Señor,
en la palabra del único Dios viviente, tenemos todo lo que necesitamos para la salvación del alma y posterior vida en glorificación a aquel que nos salvó. Está aquí, hermanos. Está aquí. Todo lo que necesitamos para la sanidad interior está aquí. Espiritual está aquí. Todo está aquí. Ahora, miren por favor, en este segundo punto, después de que Pablo dice, nutrido con la palabra de verdad, y da como un resumen, palabras de la fe y de la buena doctrina, dice las últimas tres palabras, que has seguido. Básicamente lo que estaba haciendo Pablo era refrescando a Timoteo en su llamado y recordándole lo que él ya había seguido, porque él ya había seguido a Jesucristo hace un buen tiempo. Y aquí volvemos al concepto tan repetido en esta iglesia, que cuando venías a congregarte a la congregación, a la iglesia, hermano, muy avanzado en la fe, que has leído muchos libros, que te has tragado muchas conferencias, que yo soy consciente que muchos de ustedes podrían venir a predicar lo que yo estoy predicando. Ahora, el motivo por el cual nos congregamos, si ya somos hermanos, si ya son hermanos bastante conocidos de la fe, ni siquiera es que aprendas algo nuevo. El motivo por el cual nos congregamos es para adorar al Señor y para que nos hagan recordar lo que ya una vez fue clavado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué tal te pareció la prédica? No dijo nada nuevo, dice el... Es que no es el motivo de esto que yo te enseñe algo nuevo. El motivo es que yo reafirme las verdades que hay en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Porque sabemos cómo es la mente y la condición de este cuerpo. Las verdades se nos escapan como arena. Se escapan, hermanos, se diluyen, pierden fuerza. Se nubla la cosa y ¡pum!, golpea el pecado. El motivo por el cual estamos aquí es para recordar. Y aquellos que son nuevos, está bien, aprendan, pero en un momento dado, cuando entiendas y ya lo básico haya entrado en tu mente, va a ser, aparte de seguir aprendiendo, también sería la tarea de cada creyente ir reforzando y recordando todo lo que ya tenemos dentro. Y hay muchos pasajes que hablan sobre eso. Yo podría usarte básicamente dos para mostrarte este punto. Primeramente podría ir contigo a Romanos 14. Miren lo que dice en Romanos 14, que hace unos meses, o creo que el año antepasado o pasado, no lo recuerdo muy bien, fue toda una prédica. En Romanos 14, versículo 15, versículo 14. Miren lo que dice aquí. Como ustedes saben, Pablo no fue y fundó la iglesia en Roma. Él no lo hizo. Entonces él sabía de que ya había toda una iglesia constituida a la hora de él escribir esta carta. Ahora, miren la postura en la que Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento. Él reconocía que los romanos cristianos tenían mucho conocimiento y mucha bondad, eran piadosos. Ahora, después de decir eso, dice, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ellos podían amonestarse, animarse, aconsejarse unos a otros. Miren lo que dice el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros, y acá está el motivo de Romanos, recordar. Yo les he escrito con cierto atrevimiento, en parte simplemente para hacerles recordar por la gracia que de Dios
me es dada. La carta a los romanos, para mí, la carta por excelencia en cuanto al plan de Dios en el Nuevo Testamento, es una carta que Pablo escribió a hermanos para que ellos recuerden los fundamentos de la fe. Y miren por favor lo que dice también en Primera de Corintios, el libro que está al lado. Primera de Corintios, capítulo 4. Y esto es muy importante que comprendas, porque lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo, en Primera de Timoteo, era simplemente lo que Timoteo a su vez tenía que hacer en la iglesia en la cual él fuera a cumplir su misión. Recordar, reafirmar, repintar las verdades del Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto, para que ellos imiten a Pablo, por esto mismo os he enviado, ¿a quién dice? A Timoteo. Para que ustedes me imiten, yo les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, ¿qué cosa va a hacer? El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo tenía esa misión, ir a recordar a la iglesia lo que Pablo les había enseñado. Ahora Pablo en sus cartas está recordando a Timoteo lo que él tiene que recordar a los demás. Es lo que estamos haciendo aquí, en este momento, refrescándote las verdades del Señor. Así que Timoteo tenía que nutrirse para nutrir, porque un buen siervo de Dios se nutre para nutrir. Y Pablo le dice que estas verdades, esta doctrina, él ya la ha seguido. Inclusive en muchas partes está Pablo recordando a sus ayudadores, a sus compañeros de batalla, que se acuerden de Cristo, que se acuerden del Evangelio y que hagan recordar el Evangelio a los demás. Como tercer punto, un buen siervo del Señor lucha por no ser influenciado por todo lo que se opone al Señor. Después de decirle que será nutrido de la palabra del Señor, Pablo va a continuar instruyendo a Timoteo en qué él tiene que hacer para ser un buen ministro del Señor. Y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora miren lo que Timoteo tenía que hacer. Aparte de nutrirse, Timoteo tenía que desechar todo aquello que iba en contra del conocimiento del Señor. Es imposible que un siervo del Señor, es imposible que un creyente no sea expuesto a fábulas profanas, a mentiras. Ahora, lo que tiene que hacer un siervo del Señor, lo que tiene que hacer un hijo de Dios, es apenas estas mentiras llegan a él, tiene que desecharlas. Así que un siervo del Señor lucha para no ser influenciado por todo lo que se opone al Señor. Es muy importante notar, repito, que el versículo 7 es una continuación de lo que Timoteo tiene que hacer para seguir caminando, para convertirse en un buen ministro del Señor. Esta palabra mitos profanos tiene mucho que ver con lo que está en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4, cuando dice: ni prestes atención a fábulas
y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En la iglesia se estaban metiendo discusiones en cuanto a cosas que no llevaban absolutamente nada. Y la gente estaba girando en torno a conceptos, a filosofías de hombres, y lo que más había en la iglesia antes de edificación, en este momento, eran disputas doctrinales sin sentido. Pablo dice otra vez aquí a Timoteo que tiene que desechar cualquier fábula, cualquier cuento que se levante en contra de lo sagrado, profano es la palabra, cualquier fábula profana. Y acá hay una frase que yo les admito que me parece un poco hasta simpático, y dice: de viejas, cuentos que cuentan las viejas. Eso dice. Dice un comentarista, para ponerlo en algo más formal, dice: estos mitos son profanos, buenos para ser hollados, despreciados, pisoteados. No son otra cosa que chácharas, esa palabra usa. No son otra cosa que chácharas, y pertenecen a la categoría de tontas supersticiones que las viejas a veces tratan de imprimir en sus prójimos o en sus nietos. Hay cosas que aquellos que tienen, más de alguno ha experimentado esto en este país. Alguna que otra práctica que alguna señora de edad te ha hecho hacer. Yo una vez le vi a una persona con un listón rojo en el dedo, chico, y yo le dije: ¿por qué te pusiste eso? Porque me duele el diente. ¿Qué? Sí, mi abuela me dijo que cuando te duele el diente tenés que darte una cinta roja en el dedo. ¿Qué? Y cosas como esas. Tendrán muchas anécdotas ustedes en cuanto a eso. Pablo dice: desecha esas cosas que son profanas, cuentos vanos, equivalente a esos relatos o esas costumbres que viejas transmiten a sus nietos o a los niños. ¿Verdad? Es un poco... Pero está ahí. Peleate con eso. Deséchalo. Y repito, aunque es imposible que un creyente sea expuesto a la falsedad, el llamado y la instrucción para todo siervo del Señor, para todo siervo y sierva del Señor, es que apenas eso llega, eso tiene que ser desechado. Timoteo tenía que hacerlo y tenía que enseñar a la congregación a que haga lo mismo que él. Después, como cuarto punto, quiero mostrarles en el versículo 8 que un buen siervo del Señor se ejercita en la piedad. Y dice en el versículo 8, después de decir en el versículo 7, al final, ejercítate para la piedad, dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y alguno podría decir: ese es mi verso lema, Señor. Acá dice que el ejercicio físico aprovecha para muy poco. Está ahí con su tarro de pollo frito y su gaseosa ahí. Hermano, el texto no dice eso. No dice eso. No es un texto provegetativo, no lo es. Lo que está diciendo es haciendo una comparativa entre dos formas de ejercitarse. No es la primera vez que Pablo lo hace. El punto aquí es que un buen siervo del Señor se ejercita en la piedad, pero el contexto aquí trae a colación el gimnasio griego. Timoteo era un híbrido judeo-griego y estaba en una iglesia griega. Éfeso
estaba en Grecia. Y parte de la cultura griega era el gimnasio, lo que vemos hoy como Juegos Olímpicos, jabalina, correr, palestra o lucha greco-romana. Ahora, lo que está trayendo Pablo, y repito, no es la primera vez que lo hace, es el contexto del gimnasio griego. Y miren por favor para que vean una comparativa que está en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo lo que vas a leer acá tiene que ver con disciplinas olímpicas griegas. Dice Primera de Corintios capítulo 9:25, para mostrarte cómo él usaba mucha comparativa con deportes. Dice, todo aquel que lucha, y esa lucha es lucha greco, lucha de arena, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo, un deportista de alto rendimiento renuncia a mucho y se entrega por completo por ganar una medalla, que es totalmente efímera. Ahora, si ellos por algo terrenal lo entregan todo y se abstienen de tanto, ¿qué somos nosotros que estamos buscando algo mucho más sublime y trascendente? Es la comparativa. Así que el que lucha entrega su vida para ganar su medalla, bueno, ¿cuánto más nosotros? Así que yo de esta manera corro, y esa palabra corro es pensando en las carreras olímpicas griegas. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, otra vez la frase, no como quien golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo, estoy haciendo sufrir a mi cuerpo a lo que él quiere y yo se lo abstengo y lo pongo en servidumbre. ¿Vieron la comparativa con deportes? Bueno, él básicamente, acá en Primera de Timoteo, trae una vez más a colación un ejemplo deportivo. Y dice, ejercítate en la piedad, en vivir como creyente, ejercítate en vivir como un cristiano, en usar los medios que el Señor nos ha dado. Le llamamos también medio de gracia. Ejercítate en vivir como un creyente. Entrena en eso, una y otra vez. Porque, y hay una comparativa aquí, porque el ejercicio corporal no dice que no aprovecha, dice que aprovecha poco en comparación con el ejercicio de la piedad. Hermanos, básicamente hasta le está diciendo a Timoteo que él tiene que ejercitarse. De hecho, que en algunas versiones vas a encontrar eso. Ejercítate, Timoteo, porque aunque tenga poco provecho, tienes que ejercitarte más en lo espiritual, porque tiene promesas no solamente aquí, sino también allá. Así que el ejercicio físico es provechoso. Así que sigan entrenando, hermanos. Algunos de ustedes, sus cuerpos dan testimonio de que están bien en eso. Ahora, una de las diferencias es que el ejercitarse en la piedad, en vivir como creyente, no solamente tiene promesas presentes, sino que también tiene promesas venideras. Esta es la característica principal que marca la diferencia entre estos dos tipos de prácticas y dos tipos de ejercicio. Dos tipos. Hay promesas presentes, hay bendiciones que el Señor tiene para aquellos que se ejercitan en la piedad. Aquí y ahora. Hay, hermano, hay. Y no pasa solamente por lo material, pasa también, y creo que primordialmente, por lo espiritual. Hay gozo presente, hay llenura en esta vida para aquellos que se ejercitan en vivir como creyentes y luchan en contra del pecado que aún les mora. Ahora, después de esto, él ratifica en el versículo 9 con la frase, palabra fiel es esta y digna de ser
recibida por todos. Así que esto es verdad, hermano. Ejercítate en vivir como cristiano. Uno tiene que ejercitarse en conocer más y más al Señor y su obra, en comunicarse con Él a través de la oración, en compartir con los hermanos y en hacer avanzar el reino. Y en hacer avanzar el reino, que es el último punto que vemos en estos versos. Un siervo del Señor trabaja en la obra de su rey. Después de decir que esta palabra es digna de ser recibida por todos, dice en el versículo 10 que ¿por esto qué? Por la iglesia, por protegerla, por guardarla, por amor al Señor, por amor a su obra, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos. Y acá hay una frase complicada, que no es bastante complicada si la miramos detenidamente, porque dice el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya les explico eso, pero más que nada centrémonos en la idea. Por esto trabajamos. Ningún siervo del Señor, ningún hijo de Dios va a encontrar otro sentido para vivir su vida que no sea en el avance del reino de Dios. Ese es el sentido por el cual yo estoy aquí y ese es el sentido que yo debo de transmitirles a ustedes para que ustedes sirvan al Señor en donde quiera que Él les haya puesto, hermanos, en donde quiera que Él los haya colocado. No hay. Por esto trabajamos, por Él, mirándolo a Él. Por esto hacemos todo lo que hacemos. Así que un siervo del Señor, repito y recalco, es una persona que trabaja en la obra de Dios. Este último verso, miren que no es el tema del texto, pero trae confusión porque dice, ¿cómo que el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen? Está diciendo la Biblia que al final todos los hombres van a salvarse, pero ¿van a salvarse más los que creen? Cotejándolo y exponiendo ese verso a toda la palabra de Dios, no puede estar diciendo eso. La Biblia habla claramente de que hay condenados y hay salvos. Ahí están los de la izquierda y los de la derecha, cabritos y ovejas. Y todo aquel que no cree en Jesucristo no se va a salvar. Ahora, no puede estar diciendo que Dios va a salvar a todos los hombres, pero otra vez hay una salvación de la salvación que es para los que creen. No puede estar diciendo eso. Ahora, esa palabra soter, que se traduce como salvación, está diciendo que de alguna forma el Señor ha salvado de cosas peores a todos. A la entrega completa. De alguna forma el Señor sostiene y contiene la maldad de este mundo. Pero dentro de todo ese mundo hay algunos que, y acá está la frase mayormente, van a salvarse, son los que van a creerse. ¿Qué significa? Los que van a ser apartados para la gloria. Repito, no es el tema del texto, es solamente una invocación totalmente accesoria que Pablo hace para estimular a Timoteo a que él trabaje y sea como ejemplo de todos los demás. Por eso inclusive en el versículo 12, que es para la próxima prédica, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y él tenía aproximadamente 40 años. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que Timoteo, te estoy mandando esto porque no solamente tu trabajo es enseñar, es a la par que estás enseñando y guiando, tenés que mostrarte como ejemplo de las cosas a las cuales estás guiando a los hermanos. Cierra básicamente el versículo 11, esto manda y enseña.
Punto. Esto manda y enseña. No dice esto sugiere, dice esto manda y enseña. Si él hace esto, será un buen ministro del Señor. Será. $11:30. Clavado. Wow. Así que los siervos del Señor confirman y advierten a la iglesia, se nutren para nutrir, luchan para no ser influenciados por el engaño, son siervos que se ejercitan en vivir como creyentes, que también es una lucha, y trabajan en la obra del Señor, para que a su vez ellos guíen a todo el pueblo a que hagan estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Padre, yo te oro conforme a este texto, rogándote que Señor, que nos confirmes en tu verdad. Confírmanos como parte de tu iglesia, como parte de tu casa. Ayúdanos a tener cada vez más claro el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio no se vuelva difuso en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tomar el compromiso de nutrirnos para nutrir a todos aquellos que has puesto bajo nuestra influencia. Ayúdanos, Padre, para luchar en contra de la influencia del engaño. Padre, queremos ser siervos que se ejercitan en la piedad, porque tiene promesas tanto aquí como en la vida que viene. Padre, danos fuerza para trabajar en pos del avance de tu reino, cueste lo que cueste, Señor. Te amamos, Jesús. Amén.